Hola a todos y bienvenidos a Voces por la Igualdad. En este episodio hablaremos sobre la violencia por razón de género y los retos de la igualdad e inclusión, con especial énfasis en lo que ocurre en Nuevo León y en el contexto nacional de México. Mi nombre es Jania y junto a mí estará mi equipo para hablar de este tema. Te invito a acompañarnos durante los próximos minutos para reflexionar, informarnos y actuar. ¿Qué es la violencia por razón de género? ¿Cuál es la situación actual en Nuevo León? ¿Cuáles son los retos en materia de igualdad e inclusión? También conoceremos algunas noticias recientes y propuestas de cambio. Al final cerraremos con reflexiones y una invitación para actuar. Me gustaría que antes de adentrarnos a datos más específicos tengamos claras ciertas definiciones que necesitaremos más adelante. La violencia por razón de género. Esta se refiere a aquellas violencias ejercidas sobre una persona debido a su género o porque no se ajusta a las normas que tienen sobre este género, incluyendo la violencia física, sexual, psicológica, económica, digital, simbólica y entre otras muchas. También tenemos la igualdad de género. ¿Qué es la igualdad de género? Se refiere a igualdad de derechos, que tengan las mismas responsabilidades, las mismas oportunidades, ya sea para el hombre, para la mujer y para personas de diversos géneros. Inclusión. La inclusión se asegura de que todas las personas, sin importar su identidad de género, orientación sexual, discapacidad, origen, étnica u otras características, puedan participar plenamente en la sociedad, sin importar las diferencias que pueda tener esta persona. Algunos ejemplos sobre estos podrían ser el hecho de que una mujer sea golpeada por su pareja. Este sería un caso de violencia física de género, en donde una mujer es agredida por su pareja. Otro caso podría ser el que una persona trans sufra discriminación o agresión por no ajustarse a las normas cisgénero. Esta sería una violencia simbólica de discriminación, que podría ser también una falta de respeto a la igualdad de género. Otro caso podría ser el que se han negado los recursos económicos o accesos al trabajo por ser mujer. Esta sería una violencia económica o una ausencia de igualdad de género e incluso violencia por razón de género. Otro caso podría ser el acoso digital o difusión no consensuada de imágenes íntimas. Esto sería violencia digital. Todos estos ejemplos nos muestran que la violencia se manifiesta no solo con golpes, sino también con acciones más sutiles, pero igual de dañinas. Para entender lo que ocurre en Nuevo León, primero es importante mirar el panorama general en todo el país. La violencia de género no es un problema aislado ni reciente, es una problemática estructural que afecta a millones de mujeres en México y que tiene raíces profundas en la desigualdad, el machismo y la impunidad. Desde el año 2007, México cuenta con un marco legal que busca enfrentar este problema de forma integral, que es la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Esta ley obliga a todas las autoridades a tomar medidas concretas para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Pero como muchas veces ocurre, tener una ley no garantiza su cumplimiento. La distancia entre el papel y la realidad sigue siendo muy amplia. Según la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, en 2021, elaborada por el INEGI, un número alarmante de mujeres mayores de 15 años reportó haber sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida. Las formas más comunes son la violencia psicológica, la física, la económica y la sexual. Estos datos reflejan que la violencia no ocurre solamente en el espacio público, sino también en el ámbito privado, dentro de los hogares, en las relaciones de pareja o incluso dentro de las propias familias. En 2023, el gobierno mexicano reportó más de 123,000 hechos graves de violencia de género. Esta cifra representa un incremento con respecto a años anteriores. En parte, este aumento puede deberse a una mayor visibilización del problema y a que más mujeres se atrevan a hablar. Sin embargo, también es una muestra clara de que la violencia de género sigue siendo una realidad cotidiana y persistente.
Un estudio reciente publicado en la plataforma AIDS reveló que la violencia psicológica dentro de las relaciones de pareja es la más frecuente a nivel nacional. Este tipo de violencia, aunque muchas veces no deja marcas físicas visibles, tiene consecuencias profundas y duraderas en la salud emocional, mental y física de las mujeres. Además, puede ser la antesala de otras formas de violencia más graves. Es importante señalar también que muchas mujeres no denuncian. Las razones son diversas: el miedo a represalias, la falta de apoyo en su entorno, el estigma social, la desconfianza hacia las instituciones o simplemente porque sienten que no serán escuchadas. A esto se suma la lentitud y la ineficiencia del sistema de justicia, que muchas veces revictimiza a quienes buscan ayuda. Con todos estos datos y testimonios podemos tener una idea más clara del contexto nacional que se vive en México. México enfrenta una crisis profunda y estructural en torno a la violencia de género. No se trata solo de casos aislados o de problemas individuales, sino de una problemática sistemática que refleja la desigualdad, la discriminación y la falta de respuesta afectiva del Estado. Esta realidad nacional es el marco en el que debemos entender lo que sucede en Nuevo León y en muchas otras regiones del país. Ahora sí, vamos a lo local. ¿Cómo está Nuevo León frente a este reto? Aquí algunos datos y casos recientes. En Nuevo León, un promedio de 60 personas al día necesitan ayuda por violencia familiar, donde las mujeres son las principales víctimas de estos casos. En 2024 se registraron 19.184 casos de mujeres víctimas de violencia familiar en la identidad, a lo que equivale a más de 2 casos por hora. Recientemente, el Estado reportó una fuerte caída en feminicidios. En el primer semestre de 2025 solo fueron 7 casos, frente a 38 en el mismo periodo del año anterior. Hubo una reducción del 82%. En cuanto a feminicidios históricos, un caso emblemático es el de Yare. Habla de una niña de tan solo 14 años de edad, que esto ocurrió en el 2023 aquí en Monterrey. Fue asesinada y para esto al agresor le dieron 58 años de prisión. En el 2024, Nuevo León reportó 175 mujeres asesinadas. Fueron 15 más de las que habían ocurrido en 2023, que esto fue un récord total. Un dato significativo de las mujeres asesinadas es que 1 de cada 5 había denunciado violencia familiar previamente, lo que refleja que muchas veces la violencia escaló hasta escenarios letales. En respuesta, el Estado asignó 25 millones de pesos a los municipios con alerta de violencia de género, distribuidos según incidencia de feminicidios, violaciones y violencia familiar. También la Secretaría de las Mujeres de Nuevo León trabaja con municipios declarados con alerta de violencia de género contra las mujeres para homologar estrategias y presupuesto para el 2025. También es muy relevante mencionar que Nuevo León bajó su tasa de homicidios y feminicidios al pasar del lugar del 4 al 14 a nivel nacional, con una tasa de feminicidios de 0.97 por cada 100.000 habitantes, 33 puntos base debajo de la media nacional. Para esto, la Secretaría de Salud de Nuevo León también brinda atención integral a víctimas de violencia física y psicológica e interviene en las primeras 72 horas en casos de agresiones sexuales para así prevenir embarazos no deseados. Aquí les vengo a dar una reflexión corta. Estos datos nos muestran que aunque haya avances, persisten desafíos enormes. Escasa prevención, seguimiento débil, desigualdad estructural y mecanismos fragmentados de protección. Para conectar con la actualidad, este es un par de noticias recientes que iluminan aspectos del problema. En Ciudad de México, la cantante Belinda denunció a Lupillo Rivera por violencia digital y mediática. La Fiscalía emitió medidas de protección para ella, prohibiendo al agresor acercarse o referirse públicamente a la denunciante. En el ámbito sanitario,
Un artículo periodístico reciente denuncia que mujeres que acuden con síntomas como mareos, insomnio, ansiedad o dolor frecuente no son reconocidas como víctimas de violencia de género, siendo etiquetadas como histéricas. Solo en un 5% de los casos de violencia de pareja es detectada en atención primaria. Estas noticias refuerzan que la violencia no solo se manifiesta físicamente, sino también en los espacios simbólicos, digitales y sociales, y que el sistema de salud y los medios juegan un papel crucial. ¿Estamos avanzando hacia una sociedad más justa o solo estamos repitiendo los mismos patrones de desigualdad? Si queremos avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria, es necesario reconocer y enfrentar los retos estructurales que todavía limitan el bienestar y la oportunidad de muchas personas, especialmente de las mujeres. Uno de los principales desafíos son las normas de género y los roles tradicionales. A lo largo del tiempo se han impuesto expectativas sobre cómo deben comportarse tanto hombres como mujeres. Estas ideas restrictivas generan desigualdades, limitan la libertad y en muchos casos justifican el control o la subordinación. También enfrentamos problemas de impunidad y deficiencias institucionales. Muchas denuncias por violencia o discriminación no avanzan. Las investigaciones suelen ser lentas o deficientes y las víctimas, en lugar de recibir apoyo, terminan desprotegidas y sin reparación. Otro gran reto es la brecha económica y la falta de autonomía. Las mujeres siguen teniendo menos acceso al empleo formal y salarios bajos, y una mayor carga de trabajo doméstico no remunerado. Todo esto las hace más vulnerables y limita su independencia económica. A esto se suma la violencia simbólica, digital y discursiva, el lenguaje sexista, los memes ofensivos, el acoso en redes sociales y los estereotipos en el medio de comunicación refuerzan la idea de que la desigualdad y la violencia son algo normal. Además, es importante hablar de interseccionalidad e inclusión. No todas las mujeres viven la desigualdad de la misma manera. Las mujeres indígenas, afrodescendientes, con discapacidad, migrantes o trans enfrentan múltiples formas de discriminación que asuman y agravan su situación. Otro punto clave es la falta de prevención educativa. Si desde la infancia no enseñamos lo que es el respeto, empatía, equidad y resolución pacífica de conflictos, seguiremos repitiendo los mismos patrones de violencia. Y por último, la participación política desigual. Aunque ha habido avances, todavía en muchos espacios de poder la presencia de mujeres o personas diversas es simbólica o limitada, lo que significa que muchas voces siguen sin ser escuchadas. Para cambiar esta realidad, es indispensable crear políticas integrales, fortalecer las instituciones, impulsar una cultura de igualdad y promover la inclusión en todos los ámbitos. Solo así podremos construir una sociedad más justa, segura y equitativa para las personas. La violencia por razón de género no es un asunto privado, es un asunto público y estructural. Las estadísticas no son solo números, pues representan vidas, historias y pérdidas. Es importante que nuestras víctimas sepan que no están solas y que existen mecanismos de ayuda, como lo son las líneas de atención, refugios, instancias estatales y municipales. La prevención es clave, es educar en igualdad, erradicar el lenguaje sexista, fomentar masculinidades sanas, también como impulsar una cultura de denuncia y acompañamiento donde las instituciones respondan con eficacia.
y pues reconocer siempre la diversidad y garantizar que las políticas no dejen fuera a quienes más excluidos están. Por último, si te escuchas este podcast, te invitamos a reflexionar. ¿Qué hago en mi vida cotidiana para perpetuar o combatir desigualdades? ¿Cómo puedo contribuir? Comparte este episodio, conversa con tu comunidad, involúcrate en organizaciones. Cada acción importa. Y así concluimos este episodio de Voces por la Igualdad. Gracias por escucharnos. Esperamos que este espacio te haya aportado información, inspiración y compromiso. Nos escuchamos en el próximo episodio. Cuida, respeta y actúa. Nos vemos a la próxima.